Hay una empresa que hoy mismo, mientras tú ves este vídeo, está decidiendo a qué inmigrante detiene la policía de Estados Unidos en las próximas horas, qué paciente entra antes en el quirófano del sistema público británico y a qué agricultor de Iowa le llega o no le llega una ayuda de 4.000 millones de dólares. No es Google, no es Amazon, no es Microsoft. Casi nadie sabe pronunciar bien su nombre, y ese es precisamente en parte el plan. Porque resulta que hay una distinción que casi todos los debates públicos sobre privacidad pasan por alto. Una distinción tan básica que cuando la entiendes, buena parte de las discusiones sobre las Big Tech, las grandes tecnológicas, vigilancia o inteligencia artificial, te parecen, de pronto, incompletas, mal planteadas, insuficientes. Lo que vamos a tratar hoy no encaja en las categorías habituales, no es exactamente capitalismo de vigilancia, no es exactamente militarismo digital, no es exactamente lobbying corporativo. Es una arquitectura nueva, todavía sin nombre claro en lengua española, que se está construyendo silenciosamente en hospitales, ministerios, agencias de inmigración, servicios secretos de Occidente y cuyo modelo de negocio consiste en convertir el software en infraestructura del Estado mismo. Y lo más interesante, la empresa que mejor lo está ejecutando ya no se molesta en disimular sus intenciones. Ha empezado a hacerlo en público. Las publica, las firma, las defiende incluso en libros. Quédate porque vamos a examinar cómo una empresa llamada Palantir está dejando de ser un contratista tecnológico opaco para convertirse abiertamente en algo mucho más ambicioso, la columna vertebral operativa de los estados occidentales en este siglo, con un manifiesto ideológico propio, una red política detrás y contratos en sectores que van desde la sanidad pública británica hasta la cadena alimentaria de Estados Unidos y ya veremos qué más. Y por cierto, vienen tiempos duros para los creadores de opinión y reflexión analítica en esta plataforma. Como ya os conté, y os seguiré contando, la Comisión Europea está preparando un cambio legislativo que va a obligar a recomendaros solo medios fiables y con una verificación de los gobiernos de cada país. Si quieres saber más sobre esto, tienes un vídeo hablando de esta barbaridad de hace tan solo una semana. Os lo explicaba ahí, pero seguiré explicándolo. Por eso, suscribirse es más importante que nunca, para que puedas localizar por ti mismo los contenidos que no te recomendará la plataforma porque no le van a dejar. Hacerte miembro, si quieres, apoyarnos en la pérdida de rendimiento de la monetización que sufriremos muchos canales, es una de las maneras, haciéndote miembro, y si no quieres hacer nada de lo anterior, solo con recomendar, comentar o enviar a tus conocidos cualquier vídeo de los que publicamos aquí, estarás luchando contra esa censura oficial que llegará en tan solo unos meses. Pero bueno, ahora sí, lo dicho, no te vayas que lo de hoy, sobre Palantir, también te interesa. Cuando piensas en una empresa tecnológica peligrosa para tu privacidad, casi seguro que piensas en, no sé, el modelo Facebook, ¿no? Tenemos ejemplos. Una plataforma que captura tus datos, los empaqueta y los vende a anunciantes. Tú eres el producto. Es el esquema de Sososha Zuboff que bautizó en 2019 como capitalismo de vigilancia y que llevamos años discutiendo. Ya hace mucho que hablamos de esto. Está bien que lo discutamos, sí, pero ese modelo está anticuado. El truco. Nos roban datos y construyen una habitación. Palantir no funciona así. Palantir no necesita tus datos personales para monetizarte, no te vende publicidad y lo más importante, en muchos casos técnicamente ni siquiera tiene tus datos. La frase es relevante en esto porque es exactamente la que utiliza la empresa cuando le preguntan en sede parlamentaria o donde sea si sus contratos amenazan la privacidad de los ciudadanos. Nosotros no nos quedamos los datos, dicen. Y técnicamente es verdad, pero ese tecnicismo oculta un truco real. Ellos están construyendo algo más sofisticado. El truco se llama ontología. En informática, una ontología es la capa que define qué significan los datos, cómo se relacionan entre sí, qué decisiones se desprenden de ellos. Y no es dónde están almacenados, es cómo se entienden. Cuando un hospital o un ministerio firma con Palantir, lo que firma no es un servicio de almacenamiento ni un servicio de análisis aislado. Firma que su forma de pensar, sus propios procesos, pasen a estar de forma mediada por software propietario. Te lo voy a explicar con una imagen. Imagina un ayuntamiento que durante 40 años ha gestionado sus expedientes con carpetas físicas, archivadores y un protocolo interno, digamos, propio. Y llega una empresa y le ofrece digitalizarlo todo. Y gratis,
desconectarlo además, hacer que las decisiones sean más rápidas, más rastreables, más eficientes. Y el ayuntamiento acepta. Y a los 5 años el personal nuevo ya no sabe cómo se hacían las cosas antes. Y a los 10 años los procesos se han rediseñado alrededor del software. Y a los 15, intentar volver al sistema anterior sería paralizar toda la administración durante meses. La empresa nunca robó los expedientes. Solo se convirtió en el lugar desde el que esos expedientes podían existir. Y eso es lo que hace Palantir. Pero a escala total, estatal, brutal. Y aquí conviene fijarse en un nombre, porque luego va a ser importante. Alex Karp. Quédate con su nombre. Y con un libro suyo, además, publicado en este mismo febrero. Más adelante vas a entender por qué importa tanto. Pero de momento, los 3 frentes abiertos. Salud, migración y alimentos. Para entender hasta dónde llega esto, hay que ver qué contratos tiene firmados Palantir ahora mismo. No los de hace 10 años. Los activos ahora, en 2026. Frente número 1, la sanidad británica. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, firmó un contrato de 330 millones de libras con Palantir para gestionar la plataforma centralizada de datos clínicos de toda Inglaterra. Se llama Federated Data Platform. El argumento de venta era el de siempre: mejor coordinación entre los hospitales, diagnósticos más rápidos, listas de espera más cortas. Difícil oponerse a eso, ¿verdad? En abstracto, por lo menos. Pero el problema apareció cuando el contrato llegó a debate parlamentario el pasado 16 de abril. Diputados de todos los partidos, laboristas, liberales, conservadores, escoceses, independientes, incluso el DUP irlandés, el de Irlanda del Norte, coincidieron en algo poco habitual. La propiedad intelectual de todo el software escrito específicamente para NHS pertenece a Palantir y no a NHS. Y las aplicaciones clave del sistema, es decir, Cáncer 360 para el seguimiento oncológico, óptica para la gestión de altas hospitalarias, resulta que son productos propios de esa empresa. Y si mañana el NHS quisiera cambiar de proveedor, esas aplicaciones ya no podrían migrarse. La frase que pronunció el diputado Martin Wigley en sede parlamentaria es de las que conviene memorizar. Dijo: el contrato no entrega ni una sola línea de software, solo una suscripción permanente, un lock-in, un único punto de fallo. Hay un detalle adicional que vale más que 1000 análisis. Palantir entró por primera vez en el NHS en 2020, durante la pandemia, con un contrato inicial de una libra para poner el pie dentro. El resto vino después, sin licitación competitiva. El gobierno británico está valorando ahora si activa una cláusula de ruptura prevista para la próxima primavera, pero salir, cuando ya has rediseñado tu oncología nacional alrededor de ese software, ya no es tan fácil. Frente 2. La maquinaria de deportación estadounidense. En 2025, la agencia de inmigración ICE adjudicó a Palantir un contrato de $30 millones para construir una plataforma llamada Immigration OS, sistema operativo del ciclo de vida de la inmigración. El nombre es revelador. No se trata de una herramienta auxiliar, se trata de un sistema operativo, en el sentido literal, la capa sobre la que funciona todo lo demás. El sistema integra datos biométricos, biográficos, localización mediante registros telefónicos, escaneos del carnet de conducir, registros de vuelos, datos provenientes incluso del Departamento de Salud. Tiene un módulo específico de seguimiento de autodeportaciones en tiempo casi real. Una herramienta derivada llamada Élite permite a los agentes ver mapas de barrios con concentración de objetivos potenciales para redadas. Y según documentos internos filtrados al medio independiente 404 Media, durante operaciones especiales, los operadores pueden desactivar los filtros del sistema y ver todos los objetivos disponibles dentro de un conjunto de datos, sin restricciones de ningún tipo. Por encima de ese contrato inicial, el Departamento de Seguridad Nacional firmó, posteriormente, un acuerdo marco que permite adquirir hasta $1.000 millones en software, licencias y servicios de Palantir a lo largo de los próximos 5 años. La cifra define realmente la escala de ese proyecto. 1.000 millones. Frente 3, recién abierto. La cadena alimentaria. Ojito con esto, ¿eh? La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció un contrato de 300 millones más con Palantir, bajo la figura llamada Blanket Purchase Agreement, es decir, un acuerdo abierto que permite ir contratando servicios sucesivos sin licitar cada uno por separado. ¿Cómo te quedas? La plataforma se llama Landmark. Su función inicial, la oficial, proteger la cadena de suministro alimentaria, modernizar las ayudas agrarias, identificar el fraude, blindar la agricultura estadounidense frente a influencias extranjeras. Todo muy bien, ¿no? Cuando en febrero el USDA
lanzó un programa de ayudas de 11.000 millones a agricultores. Landmark procesó la avalancha de inscripciones en línea en 62 minutos. Muy bien, ¿no? 4.400 millones de dólares se distribuyeron en tan solo 5 días. Oye, ¡qué eficiencia! Es que la eficiencia es real. La pregunta aquí sería otra, ¿no? Después de salud, defensa, inmigración, inteligencia financiera, policías y ahora alimentación, ¿qué queda fuera ya? La respuesta es cada vez menos. El manifiesto, cuando el villano publica lo que quiere hacer. Hasta ahora hemos visto cómo Palantir construye dependencia estructural en sectores estratégicos del Estado. Pero pregúntate esto, ¿qué pasaría si esa empresa decidiera dejar de operar en silencio y publicar abiertamente la doctrina ideológica que justifica todo lo anterior? Porque eso es exactamente lo que ocurrió en febrero de este mismo año. Vámonos de viaje, acompáñame por un momento a Palo Alto, California, año 2003. Estamos en el año 2003, en una oficina modesta de un parque empresarial cerca de Los Altos, en California. Un grupo de jóvenes, financiados parcialmente por In-Q-Tel, el brazo inversor de la CIA, funda una empresa con un nombre formado y tomado, en este caso, de Tolkien. Los Palantiri, las piedras videntes del Señor de los Anillos, eran orbes de cristal, seguro que si eres seguidor lo sabes, que permitían a quien los poseyera ver acontecimientos en lugares lejanos. Quien controlaba un Palantir podía influir en el rumbo de los reinos sin moverse de su torre. La elección del nombre, vista en perspectiva, pues no fue casualidad. No fue una broma, ¿eh? Era una declaración de su propósito. 23 años más tarde, el cofundador y director ejecutivo de aquella empresa del que hemos hablado alguna vez, Alex Karp, el nombre que te pedí que recordaras, publica un libro que titula The Technological Republic, la República Tecnológica. Y aquí ocurre algo verdaderamente raro en la historia reciente de Silicon Valley. Una empresa tecnológica abandona el discurso libertario clásico, que es reducir Estado, desregular, dejar que el mercado decida, y propone justamente lo contrario. Un Estado fuerte, financiando proyectos tecnológicos con dinero público, integrado profundamente con las grandes empresas de software, priorizando la industria del control digital como fundamento del poder duro del siglo XXI. Y no es que Karp pida menos regulación, no, es que pide más Estado, pero un Estado moldeado a la medida de su empresa, Palantir, o Palantir, en este caso. El argumento ético del libro es todavía más interesante. No discute si las cosas de su empresa o que su empresa hace, vigilancia masiva, identificación automatizada, objetivos militares, sistemas predictivos de deportación. No pregunta si son moralmente aceptables, da por supuesto el debate. La pregunta moral es sustituida ahí por una pregunta de carrera tecnológica. Si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer otros antes. Por tanto, debemos hacerlo nosotros, dijo. Y punto. Aquí conviene traer una idea de Jonathan Haidt, el psicólogo moral, autor de Righteous Mind. Os la recomiendo. Está aquí. Es buenísimo este libro. Haidt sostiene que los humanos no tomamos decisiones morales razonando, las tomamos por intuición y luego construimos racionalizaciones para justificarlas. El elefante decide, el jinete inventa el motivo. Lo que hace el manifiesto de Karp es exactamente eso, a escala de civilización, para que me entendáis. Primero se construye el sistema, después se construye la teoría que explica por qué era inevitable construirlo. La pregunta es, ¿deberíamos? Se sustituye por la afirmación, ya lo hicimos. Y además teníamos que hacerlo. Karp ha llegado a declarar incluso ante inversores que están orgullosos del papel que juegan en lugares de los que no pueden hablar y que cuando es necesario asustamos a nuestros enemigos y en ocasiones igual hasta los matan. Bueno, eso es lo que dijo él. Cuando varias publicaciones describieron este lenguaje como propio de un villano de cómic, Karp no se desmintió, lo abrazó. En enero, el periodista del New York Times, Michael Steinberger, publicó algo así que se titulaba El filósofo en el valle, Alex Karp, Palantir y el auge de la vigilancia estatal. Es un libro que documenta la trayectoria de esa empresa desde sus orígenes con financiación de la CIA hasta su papel actual en operaciones de inteligencia en Ucrania, Venezuela, Irán. La etiqueta contratista de defensa privado se queda corta. Lo correcto sería Estado paralelo con sede en Denver. Eso es lo que decía ese libro. Capítulo 4. La red política. Thiel, Vance y la influencia comprada. Detrás de Karp está Peter Thiel, presidente y cofundador de Palantir.
multimillonario, mecenas político con agenda explícita. Thiel lleva más de una década financiando candidatos, think tanks, proyectos editoriales, becas universitarias orientadas a una visión muy concreta del mundo. La idea de que la democracia liberal moderna es incompatible con la innovación tecnológica y que el futuro pertenecerá a quienes acepten esa incompatibilidad. Uno de los políticos que han recibido mayor apoyo financiero y estratégico de Thiel a lo largo de los años es J.D. Vance, hoy vicepresidente de los Estados Unidos. Esa relación no es secreta, ni polémica en términos legales. Es lobbying con agenda visible. Pero las consecuencias prácticas empiezan a ser significativas. Una empresa que ya provee la infraestructura digital del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Agricultura, del aparato de defensa y de la inteligencia migratoria estadounidense, mantiene, a través de su presidente, vínculos personales y financieros directos con la segunda figura del poder ejecutivo del país. Eso es así. En el Reino Unido una situación parecida. El Parlamento ha pedido oficialmente, formalmente, que se hagan públicos los detalles de la visita del primer ministro y de Peter Mandelson, exministro y consultor que había asesorado previamente a Palantir, a la sede de la empresa en 2025. La sospecha no es trivial. Contratos públicos millonarios firmados sin licitación competitiva, con consultoras vinculadas a la propia empresa adjudicataria, todo eso ahí, en una montaña. Y la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido ni pío. Polibio escribió en el siglo II a.C. que las sociedades, como los seres vivos, se corrompen primero por dentro antes de ser conquistadas desde fuera. Eso le pasó a un montón de imperios. La frase es manida, ya lo sé, pero tiene una virtud. Describe con precisión el mecanismo por el cual una empresa privada puede convertirse en infraestructura estatal sin que medie ningún acto de fuerza, simplemente mediante la combinación correcta de contratos opacos, dependencia técnica, influencia política. No hace falta conquistar nada, ¿eh? Basta con que el Estado, de forma voluntaria, ceda capacidad operativa. Último capítulo. De inquilinos del Estado a súbditos del software. Hay una imagen que circula últimamente en redes sociales con el título Tecnofeudalismo, ¿no? Yo incluso he titulado algún vídeo así. Describe 4 etapas del nuevo orden de la economía de suscripción aplicada al consumidor individual. También hablé de un vídeo recientemente de eso. El cebo de la conveniencia, donde por 10 euros al mes accedes a lo que antes costaba 100 comprarlo. La erradicación del activo, donde el botón comprar es sustituido por el botón suscribirse. No estoy hablando de YouTube. Y ya no posees nada además después de todo eso, simplemente lo rentas. Los feudos amurallados donde tus datos y flujos quedan atrapados en servidores propietarios cuyo coste de salida es tan alto que abandonarlos parece un suicidio digital y nunca lo dejas. Y la extracción infinita donde una vez atrapado, la renta solo sube y si dejas de pagar se apaga hasta el calefactor de tu coche. Eres inquilino en tu propia vida. Y eso es lo que muestra Palantir, es que ese mismo esquema se está aplicando ahora al Estado, sector a sector, contrato a contrato. Están haciendo lo mismo. La sanidad británica entró por 1 libra y ahora paga 330 millones por permanecer dentro. La inmigración estadounidense empezó con un contrato de 30 millones y ya tiene un acuerdo marco de 1.000 millones. La agricultura acaba de firmar 300 millones más. Ya veremos cómo acaba eso. Cada euro que entra hace más costosa la salida. Cada año dentro, los procesos institucionales pierden la capacidad de imaginarse cómo sería eso fuera. Y el Estado se convierte en inquilino de su propia infraestructura de decisión. Ya no manda. No puede salirse, no puede echarlos. Tocqueville, observando la democracia americana en 1835, advirtió contra una forma de poder que él veía nacer y que describió con palabras inquietantemente vigentes. Un poder inmenso y tutelar que se encarga por sí solo de asegurar el bienestar de los ciudadanos absoluto, minucioso, regular, previsor y suave. No imaginaba un tirano. Imaginaba una administración tan eficiente, tan completa, tan integrada, que volvería a los ciudadanos incapaces de pensar fuera de ella. Cambia ahora administración pública por plataforma digital privada con contratos estatales. Y la frase describe exactamente lo que tenemos delante. Y aquí es donde conviene además hacerse una pregunta, la que importa de verdad. No como ciudadano abstracto, sino como persona concreta, que estás viendo este contenido, que vive su día a día, que paga sus impuestos, que va al médico, que viaja, que trabaja, que decide. La pregunta no es si Palantir es buena o mala empresa, ni si Karp es un visionario o un villano de TVO. Esos debates son cómodos, precisamente porque no obligan a nadie a hacer nada. Si vives en Estados Unidos o en el Reino Unido, tal vez pronto también los que vivimos por aquí, la pregunta es más compleja. ¿En qué momento alguien me preguntó si quería que las decisiones que afectan a mi sanidad, a mi seguridad, a quién entra y quién sale de mi país, a cómo se reparten las ayudas públicas,
pasaran a tomarse a través de la ontología propietaria de una empresa derivada, con agencia política propia y sede en Denver. No le preguntaron a nadie. A nadie. La respuesta es a nadie. Hay un detalle de la novela de Tolkien que casi nadie recuerda. Los Palantiri, las piedras videntes que dan nombre a esa empresa, no eran solo herramientas para mirar. Quien las usaba quedaba también expuesto a aquel que controlaba la piedra principal. Saruman, el mago que se creía más astuto que todos, pasó años usando un Palantir, convencido de que vigilaba a sus enemigos. Pero en realidad el enemigo lo había estado usando a él. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, y su voluntad ya no le pertenecía. Y resulta que su reino tampoco. No me invento la metáfora. La eligieron ellos. Llamaron a su empresa así. Palantir. Con plena conciencia. Y eso debería decirnos algo, tal vez, ¿no? Igual es casualidad. Pero quiero que pienses una cosa antes de cerrar este contenido. Esto que estamos describiendo no es algo que le pase a otros. No es algo que le ocurra a los políticos, a los gobiernos, a un sistema abstracto del que tú y yo somos espectadores. Cuando un algoritmo decide qué barrio de tu ciudad recibe la próxima redada, eres tú quien vive en ese barrio, o conoce a quien vive allí. Cuando un sistema propietario decide qué historial clínico se cruza con qué otro, es tu madre, tu padre, tu hijo quien pasa por ese hospital. Cuando una plataforma extranjera decide quién accede a una ayuda agraria, es tu vecino agricultor, tu primo del pueblo, tu propio bolsillo, a través de los impuestos que pagas. Esto no le pasa al Estado, esto te pasa a ti y a mí. Lo que ocurre es que entre tú y la decisión hay tantas capas de intermediación, tanta jerga técnica, tanto contrato opaco, tanta basura en los medios, que has dejado de verlo. A dejar de verlo es exactamente la condición que necesita el sistema para seguir creciendo sin ninguna oposición, que no lo veas. No te estoy pidiendo que salgas a la calle, no te pido que firmes manifiestos, no te estoy pidiendo nada, yo no te pido nada. Solo, en todo caso, que dejes de aceptar la idea de que esto es complicado, lejano, ajeno, no va conmigo, porque no lo es. Y si conoces a alguien que cree que esto le es ajeno, explícaselo. Es muy sencillo, es lo más viejo del mundo, está vestido con palabras nuevas. Alguien construye una infraestructura, tú dependes de ella. Quien controla la infraestructura te controla a ti, tan antiguo como los acueductos romanos, tan moderno como un servidor en Virginia. La diferencia con los romanos es que entonces sabías quién era el César. Hoy ni siquiera sabes pronunciar correctamente el nombre de quien decide esto. Etienne de la Boétie escribió en 1576, con apenas no llegaba a 18 años, una frase que aún no hemos terminado de entender. Decía que los tiranos no son fuertes porque tengan ejércitos, sino porque los pueblos consienten obedecerlos. Y añadía: resolveos a no servir nada y seréis libres. No os pido que los combatáis, ni que los derribéis, sino solamente que dejéis de sostenerlos. Quitarles el consentimiento. Eso es todo. No hay otra forma. Nunca la ha habido. Que nos pidan consentimiento. Que podamos decidir. Y si no, denunciémoslo. Seguimos.